Problema. A un obrero que trabaja en la terraza de un rascacielos, a 150 metros de altura, sujeto con un arnés de seguridad, se le cae un bocadillo. Calcula el tiempo que tarda el bocadillo en llegar al suelo y la velocidad a la que llega. Con este ejemplo, quiero dar una panorámica de cómo vamos a trabajar en este tema y el por qué. En física, la posición de un móvil viene dada por un vector, el vector posición. Además, la velocidad es un vector y la aceleración también es un vector. Es importante tener presente que el olvidar ese carácter vectorial es fuente de graves errores conceptuales. No se puede entender de verdad la física si olvidamos el carácter vectorial de la velocidad y de la aceleración. Para ayudar a madurar ideas, en los dibujos, también en la cinemática, pondremos los vectores físicamente relevantes. En este caso, podemos ver dibujado el vector velocidad inicial, que es nulo, y el vector velocidad final, así como el vector aceleración, que en este caso equivale a la gravedad, puesto que estamos en caída libre. Es razonable que la introducción a la cinemática se plantee en términos de rapidez o celeridad, definida como espacio partido de tiempo. Pero tan pronto como sea posible, es conveniente que ese carácter vectorial de la velocidad y la aceleración esté presente en la cinemática que ve el alumno. Por ese motivo, debe quedar claro que en las ecuaciones que vamos a ver, la x no es el espacio, sino la posición. Además de no tener presente el carácter vectorial de la velocidad y la aceleración, otra fuente de errores muy común en física es no tener presente el sistema de referencia que se está considerando. La elección de un sistema de referencia es obligatoria. Muchas veces no se explicita el sistema de referencia elegido y esto es fuente frecuente de errores. Para evitar esos errores, es obligatorio explicitar el sistema de referencia elegido. Tenemos total libertad para elegir el sistema de referencia que queramos, pero debemos explicitarlo y luego, por supuesto, ser coherentes con nuestra elección. En el primer dibujo vemos que se ha elegido el eje X como el vertical y sentido positivo hacia abajo. Tenemos total libertad para ello. Suele ser habitual tomar el eje Y como el vertical y el sentido positivo hacia arriba. Pero podemos tomar el sistema de referencia que queramos y aquí hemos hecho otra cosa. También podemos tomar la posición 0 donde queramos y poner el tiempo a 0 cuando queramos. En el primer dibujo se considera la posición 0 como la inicial, de donde cae el bocadillo, y el t igual a 0 en el momento de empezar la caída. Esto suele ser lo habitual, porque simplifica las ecuaciones, pero no es obligatorio. Observa que si el sentido positivo del eje X es hacia abajo, esto implica que cuando bajamos se va incrementando el valor de la posición, el valor de X, y por eso el suelo está en la posición 150. Observa que en el eje pone que estamos midiendo en metros. También es obligatorio indicar esto. Es lógico que aparezca el valor de 150, ya que el rascacielos del problema tiene 150 metros de altura. Pero date cuenta que si hubiéramos tomado que el sentido positivo del eje X era hacia arriba, entonces el suelo habría estado en la posición menos 150. Recuerda que estamos hablando de posición y no de distancia. Debéis poner toda la información que aparece en el dibujo. Se penalizarán las omisiones. También es obligatorio que en el proceso de resolución se pongan 3 grupos de ecuaciones, como veremos a continuación. Primero pondremos las ecuaciones teóricas aplicables en el problema. En este caso, las ecuaciones de un MR-UA. Son ecuaciones que hay que saber de memoria y, por tanto, el escribirlas nos ayudará a recordarlas. Pondremos la ecuación teórica completa. Probablemente se simplifiquen en el siguiente paso, pero eso lo veremos a continuación.
En el segundo paso pondremos las ecuaciones teóricas en la situación considerada, es decir, cómo quedan las ecuaciones en el sistema de referencia elegido y considerando suposiciones, simplificaciones y la situación física en cuestión. Observa que como la velocidad inicial es 0, ese término ahora desaparece de la ecuación. Como la aceleración coincide con la gravedad, su valor es de 9,8 metros segundo cuadrado, pero lo estamos redondeando a 10. Como la gravedad va hacia abajo y hacia abajo hemos considerado que es positivo, por eso tomamos positivo el valor de la aceleración. En la segunda ecuación, la de x, en función del tiempo, además de lo anterior, ahora desaparece el valor de x sub 0, ya que hemos considerado que la posición inicial era la de x igual a 0. Observa que en este segundo grupo de ecuaciones, el valor de t que aparece es un t genérico, no hace referencia a ningún instante concreto, y por eso las ecuaciones valen para cualquier instante de t. Por último, en el tercer paso, pondremos cómo quedan las ecuaciones del paso 2 en un instante concreto. En este caso, vamos a ver cómo quedan en el instante t sub f. Por lo pronto, tomamos las ecuaciones del paso 2 y sustituimos t por t sub f. Además, si conocemos los valores de la posición o la velocidad en ese instante, los pondremos en las ecuaciones. En este problema sabemos la posición final del bocadillo, que es el suelo, y en nuestro sistema de referencia queda en la posición 150. La velocidad final no la sabemos, pero es razonable denotar esa velocidad como v sub f. Como vemos, tras completar todos estos cambios, en el paso 3 quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, t sub f y v sub f, con lo que el problema está resuelto y su resolución pasa a ser un mero trámite matemático. Tal y como se puede ver, se penalizará la omisión de cualquiera de estos tres conjuntos de ecuaciones que acabo de comentar. Antes hemos dicho que la elección del sistema de referencia es arbitraria. Y es arbitraria precisamente porque el resultado no depende del sistema de referencia elegido. Vamos a comprobarlo. Vamos a volver a resolver el problema anterior con otros tres sistemas de referencia y comprobaremos que llegamos a la misma solución. Para una mayor claridad, a la hora de comparar lo que ya hemos hecho con las nuevas resoluciones, pondremos lo ya realizado en color negro y las resoluciones en los tres nuevos sistemas de referencia las pondremos en color rojo, verde y azul. Primer cambio de sistema de referencia. Ahora ponemos el 0 en el suelo. Todo lo demás sigue igual. Observa que como el sentido positivo es hacia abajo, ahora la posición inicial del bocadillo es menos 150 metros. Vemos que hay un cambio en la ecuación de la posición del paso 2. La x sub 0, en vez de ser 0, es menos 150. ¿Significa esto que el resultado va a cambiar? No, porque en el paso 3 hay otro cambio. Ahora la x final, en vez de ser 150, es 0. Como podemos comprobar, llegamos a un sistema de ecuaciones equivalente a la primera resolución y por tanto al mismo resultado. Segundo cambio de sistema de referencia. Ahora tomamos sentido positivo hacia arriba y el 0 se sitúa en el suelo. Vemos que en las dos ecuaciones del paso 2 cambia el sentido de la aceleración, que como siempre va hacia abajo, ahora será negativa. Y por eso aparece menos 10 y menos 5. Ahora la posición inicial es 150. En el paso 3 vemos que la posición final en el sistema de referencia utilizado es 0. Vemos que no llegamos al mismo sistema de ecuaciones que en la primera resolución, pero veremos que,
Si interpretamos correctamente el resultado, será el mismo que el obtenido inicialmente. La segunda ecuación de las dos resoluciones es equivalente la una a la otra. Basta con multiplicar toda la ecuación por -1 para comprobar que llegamos a la misma ecuación. Por tanto, el valor de t sub f es el mismo en la resolución negra y en la verde. Es obvio que, entonces, la velocidad final que ahora obtendremos será la misma que en la primera resolución, pero con el signo menos. Pero eso es lo que deberíamos de obtener, puesto que ahora el signo menos de la velocidad final indica que ésta es hacia abajo, que es el mismo resultado que en la primera resolución. Tercer cambio de sistema de referencia. Hacemos ahora un pequeño cambio respecto al último sistema de referencia utilizado, el verde. Mantenemos que el sentido positivo es hacia arriba, pero ahora ponemos el 0 en la posición inicial del bocadillo. Observa que como el sentido positivo es hacia arriba, ahora la posición del suelo es menos 150 metros. Hay un cambio en las ecuaciones del paso 2. La x sub 0, en vez de ser 150, es 0. En el paso 3 hay otro cambio. Ahora la x final, en vez de ser 0, es menos 150. Como podemos comprobar, llegamos a un sistema de ecuaciones equivalente en ambas resoluciones y, por tanto, al mismo resultado. Como hemos comprobado, podemos tomar el sistema de referencia que queramos, pero debemos tener cuidado con lo que implica la elección que hemos hecho, para que podamos llegar al mismo resultado final. En concreto, tenemos que tener cuidado con no olvidar poner signos negativos cuando proceda, bien sea para la posición, velocidad o aceleración.